Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan capítulo 6, desde el verso 25. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, significa rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque me habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio a comer. Eso está en Éxodo 16:4, verso 32. Jesús le dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Yo mismo vi el director, pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado Alimento espiritual para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alimento espiritual para el cuerpo. Alimento espiritual. Así hemos titulado el mensaje. Alimento para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, así como hay un alimento en lo natural, hay un alimento en lo espiritual. Así como el cuerpo desayuna, almuerza y cena, así también el alma desayuna, almuerza y cena. Amén. Entonces, así, ¿verdad? El ser humano se preocupa más por el alimento físico que por el alimento que nos lleva a la eternidad. Por eso él dijo, San Juan 6:27, él dice: trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Amén. Entonces, hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, por la comida natural. Se valora más la comida natural que la comida espiritual. Se valora más, ¿verdad?, el alimento natural que el alimento espiritual. Hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, y trabajamos, y eso lo dice Dios. Desde Génesis, ¿verdad?, Dios dice: con el sudor de tu rostro, en Génesis 3:19, Dios le dijo al primer hombre, ¿verdad?, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan de cada día. El pan es el alimento. El pan, ¿verdad?, cuando la Biblia habla del pan, habla de desayuno, almuerzo y cena. Ese es el pan natural, ese es el pan natural. Ahora hay un pan espiritual. Ese pan natural, ¿verdad?, mantiene este cuerpo vivo. Todo ser humano vive de sustancias muertas. Todo lo que usted coma, yo, todos los días muere. Si comemos carne, muere una res, una vaca, un becerro, un novillo. Si comemos puerco, muere un cerdo, ¿verdad? Si comemos harina, muere la mata de maíz. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vivimos de sustancias muertas. Este cuerpo, si usted no le mete sustancias muertas, ¿verdad?, este cuerpo muere. Y se enferma. Ya cuando usted no desayuna, no almuerza y no cena, está grave. Por eso los médicos, ¿verdad?, se preocupan cuando el paciente no come.
Entonces, ya ahí hay una preocupación porque no comer es muerte. ¿Ve? Entonces, en el cómo valoramos el alimento natural, se hace un esfuerzo por el alimento natural, ¿verdad? Cuando vamos a nuestros empleos, a las empresas, nos levantamos temprano, a la hora estamos ahí. ¿Ve? Y para el alimento espiritual llegamos tarde al culto, lo tenemos de menos. ¿Ve? Porque es el alimento espiritual, por eso que el Señor dice que trabaja, o sea, hagamos un esfuerzo por comernos este maná, este alimento para el alma. ¿Ve? Por eso que en Josué, ¿verdad? Le dice allá en Josué 1:8, dice, mira que te mando a que te esfuerces y sea valiente, ¿verdad? Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito en él. Amén. Entonces, como seres humanos nos esforzamos por llevarle el alimento a nuestros hijos, a nuestro hogar, ¿verdad? El padre, un padre responsable, se esmera y buscan cualquier tipo de empleo, albañilería, soldadura, vende, pinta, y así sucesivamente, cualquier cosa, porque él quiere llevarle el sustento a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, al hogar. ¿Ve? Entonces el pan, ¿verdad? El pan eterno es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos titulado el mensaje el alimento para el alimento, ¿verdad? Para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. El alimento para el cuerpo místico, porque Él es el pan, ¿ve? Él es el maná fresco, Él es el que sustenta el alma. Por eso en Ezequiel 18:4 dice, el alma que peca esa morirá. ¿Ve? Porque así como el cuerpo, que si un cuerpo no se alimenta bien, ¿verdad? Y ahorita mundialmente la mayoría de los productos de lo que el ser humano consume, ¿verdad? Ya se han hecho estudios que produce cáncer en el ser humano. Cada día el hombre dura menos, la mujer, la juventud dura menos, ¿verdad? Porque el alimento que se come es un alimento híbrido, tiene mucho químico, ¿ve? Cosa que antiguamente no existía tanto químico. Hoy hay muchos químicos para las matas, para que el árbol crezca, porque la tierra ya no tiene fuerza y el hombre ha producido diferentes químicos para que el fruto crezca en meses ya. Como en la actualidad, ¿verdad? El pollo que se come es un pollo híbrido. ¿Ve? Y en la antigüedad para uno comerse un pollo tenía que esperar 8 o 9 meses, a veces hasta un año, porque eso es un pollo casero, pollo criado con maíz, un pollo criado en la casa, pero ahora no, ahora es un pollo que lo cría una incubadora. Y esa incubadora, ¿verdad? Ya cuando esos pollitos salen, ya al mes y medio pesan 1,5 kilos, 2 kilos. Ya a los 2 meses pesan 3 kilos. Pero eso es puro hormona, puro químico lo que le meten a esos pollos. Y eso nosotros también comemos eso y por ahí se produce el cáncer, una de las enfermedades que está acabando con el mundo. ¿Ve? Y así sucesivamente muchas enfermedades en el ser humano. Entonces en el alimento natural causa muerte, ¿verdad? El alimento, muchos reparten alimento espiritual que también es muerte. Por eso ellos le dijeron, nuestros padres comieron el maná, ¿verdad? El maná era aquel que Dios le dio al pueblo de Israel, el maná que descendió de allá del cielo y ellos comían ese maná. ¿Ve? Pero él dijo, todos murieron. ¿Pero en qué forma murieron ellos? Ellos no murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. ¿Por qué ellos murieron espiritualmente? Porque ellos murmuraron contra ese alimento que le estaba dando Dios. Entonces, la comida chatarra, ¿verdad? Enferma a la humanidad, tiene más bacterias. Lo que es el perro caliente, hamburguesa, el refresco, y cómo nos gusta la comida chatarra. ¿Ves? Porque eso es comida rápida que llaman. ¿Ve? Y eso el ser humano come rápido, pero también se está comiendo no para alimentarse, sino
para llenarse. Porque hay una comida que es alimento, que trae vitamina, trae proteína, trae calcio, ¿ves? Pero hay una comida que la persona se llena pero no le está causando ninguna alimentación. Le está causando más bien que no tenga fuerza el cuerpo humano. Por eso los jóvenes cada vez tienen menos fuerza. Las jóvenes tienen menos fuerza. Cuando salen embarazadas, ¿verdad? La mayoría de las jóvenes son cesáreas, porque no tienen fuerza para dar a luz. En la antigüedad la mujer daba a luz 6, 8, 12, 15 muchachos. ¿Ves? Y no morían tantas mujeres como mueren en la actualidad. Mujeres que no pueden dar a luz, ¿verdad? Y las ponen a dar a luz. Ellas mueren porque no tienen fuerza. No tienen fuerza y ellas mueren. Entonces, la mayoría de las jóvenes tienen que ser operadas cesárea para que puedan salvar a la joven y puedan salvarla. Pero eso es a través del alimento que se está consumiendo, que vuelvo y repito, cada día es un alimento más híbrido, cada día se le echa más químico, cada día el ser humano va a durar menos en la tierra porque lo que se come es químico. Entonces, así también en lo espiritual a que reparte más comida chatarra, ¿verdad? Perro caliente, hamburguesa, comida rápida, papitas fritas, pollo frito, ¿ven? ¿Cómo nos gusta eso? Refresco, el Kool-Aid, bebidas rápidas, son bebidas rápidas porque vienen en papeleta. Ya el ayuno la echa y la bate y lo que hace es echarle hielo y son sabrosos, uno haya delicioso, pero eso no te está alimentando, eso te va más adelante, te causa una enfermedad, igual que el refresco. Como nos gusta el refresco, pero el refresco más adelante nos causa diabetes, ¿no? ¿Cuántas millones de personas no mueren a través de la diabetes? Y cómo nos gusta el refresco. Entonces, así también pasa en lo espiritual, la que reparte más comida rápida, ¿verdad? Es la Iglesia Católica Romana. Después vienen las hijas metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigos de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Mucha comida chatarra espiritual, comida rápida. ¿Ve? Eso es lo que le gusta a la gente, la comida rápida, porque así están las religiones también en la actualidad. Reparten una comida rápida porque saben que a la humanidad le gusta. ¿Ve? Le hablan, hoy en día que hablan las iglesias de prosperidad, de dinero, de fama, de influencia. ¿Ve? Ya hoy en día, ¿verdad? Creo que fue Charlie Munger que dijo que llegaría el tiempo que no habrían pastores, sino que habrían payasos en los púlpitos. ¿Ve? Payasos en los púlpitos para hacer reír a las cabras, dice él, porque no son ovejas. Las ovejas, una oveja le gusta la palabra de Dios. Amén, amén. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, así como en lo natural se viene causando muerte al cuerpo físico, así también en el alma se viene causando muerte para el alma. Porque así como vemos que todas estas religiones, ¿verdad? Y en muchos mensajes reparten comida chatarra. ¿Ven? Los de William Soto Santiago, los de Félix Jocú, los del Retorno, los brahamistas, y así sucesivamente. ¿Ven? ¿Por qué son comida chatarra del mensaje? Porque no están conforme a la Biblia y conforme al séptimo mensajero. ¿Ven? Entonces, alimento para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un alimento espiritual. Así como, vuelvo y repito, así como desayunamos, almorzamos y cenamos, y no solamente eso, ¿verdad? Postre. ¿Ves? Eso, ¿verdad? Así también el alma. El alma necesita que la alimentemos. ¿Con qué se alimenta el alma? Con la palabra. Salmo 42:2, el rey David dice: mi alma tiene sed de un Dios vivo. Él no dice mi cuerpo tiene sed, dice mi alma. Porque así como el cuerpo también tiene una sed, él es el agua de vida. ¿Ve? San Juan 7:38, yo soy el agua viva. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. San Juan 7:38. ¿Verdad? Dice, vamos a decirte ahí, San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva. ¿Qué causa el agua en el ser humano? Nosotros podíamos pasar, yo creo que 2 o 3 o 4 días sin comer, pero sin beber agua el ser humano se desespera. Cuando tenemos sed hay una desesperación. Por eso el rey David decía: mi alma tiene sed de un Dios vivo, porque Él es el agua viva. Él es el agua viva. Él allá en San Juan 4:24 le dijo a la mujer samaritana, 4:10, podríamos empezar ahí, ¿verdad? Si te diera de esta agua, jamás tendrás sed. Pero ¿cuál agua? El agua representa la palabra. El pan representa la palabra. Lucas 4:4, Él dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está hablando de los alimentos. No solo del pan natural, vivirá el hombre, sino del pan espiritual. Pan espiritual es la palabra. Ese es el pan espiritual. ¿Ves? Entonces Él es el agua de vida. Entonces le dice aquí en San Juan 4:24, la mujer samaritana, ¿verdad? Podemos empezar desde el verso 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿de cuál agua? Agua natural, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua, usted bebe agua, ¿cuántas veces agua bebemos al día? Creo que científicamente el ser humano tiene que tomarse 2 litros de agua diario, pero nosotros tomamos bastante agua. Pero Él le dijo: si bebiera de esta agua, volvemos a rato tendremos sed. Más aquí en el sur, que lo que hay es el fenómeno aquí ha sido caliente, ¿no? Pero ahora es más caliente, porque ahora entró el niño malo. Dicen el fenómeno esto del niño, que causa lluvia y causa calor. Entonces ella vio que era un agua natural. Él no estaba hablando del agua natural, él estaba hablando del agua espiritual. El que toma de esta agua jamás tendrá sed. ¿Pero de qué sed? Sed del aguardiente, de las drogas, de la prostitución, de robar, de matar, de muchas cosas. ¿Ves? Esa es la sed que Él dice: no tendrás más sed. ¿Ves? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. No tendrá sed del mundo, tendrá sed de las cosas del mundo. El primer epístola de San Juan 2:15 dice que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces Él es el agua viva, ¿verdad? Pero esta agua no es una agua estancada. Eso el hermano Graham predicó un mensaje que lo tituló Cisterna Rota, porque la cisterna, el agua se estanca y le cae gusanito. En cambio, esta es una agua viva que no se estanca. Correrán de su interior como ríos de agua viva. Cuando usted pasa en un río, usted ve que el agua va corriendo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. El agua que Dios nos da, ¿verdad?, es para vida eterna. ¿Ves? El hombre o la mujer jamás tendrá sed del mundo, ¿ves?, cuando beba de esta agua. Hay muchos que vienen a la iglesia y todavía no han bebido de esta agua. ¿Ves? Los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Verdad? ¿Ves la diferencia de esta mujer? Me parece que eres profeta. Y los escribas, los fariseos, los saduceos le dijeron: Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Sí o no? ¿Ves? Una mujer de mal vivir, porque era una mujer de mal vivir, pero era simiente de Dios. Porque ya el Señor había dicho: me es necesario pasar por Samaria. ¿Sí o no? Porque ya estaba una hija de Dios. Mientras que aquellos religiosos, aquellos escribas, fariseos, saduceos, en Mateo 11:24, ¿verdad?, que sanó el sordo mudo, ellos dijeron a la gente: ¿no será este hijo de David? Que dijeron ellos: esto es echar afuera a los demonios por Belzebú, este es príncipe de los demonios. De una mujer de mal vivir, como era una simiente de Dios, reconoció al Dios de la gloria. ¿Ves? Mientras que los religiosos no lo pudieron conocer.
¿verdad? Hizo la diferencia esta mujer, igual que el ladrón en la cruz. ¿Quién podría decir que ese ladrón, verdad? Y muchos lo condenarían. Yo no sé si fue al infierno, ese era un hijo del diablo. Se me robó una bombona, se violó por ahí una mujer, se hizo esto, que no. ¿Ve? Pero era una simiente de Dios. Reconoció que el que estaba ahí era el Dios de la gloria. Amén. Él dijo, yo me merezco todo eso. ¿Ve? El ladrón de la mano derecha. Y una vez hice la pregunta, ¿quién era ese ladrón de la mano derecha? ¿Cómo se llamaba? No tenía nombre. ¿Por qué no tenía nombre? Porque ese ladrón que se arrepintió, eso era usted, eso era yo. ¿Sí o no? Reconocemos nuestros errores, nuestras rebeliones, reconocemos que fallamos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Él es el único que nos falló. Y Él no falló, Él fue perfecto en todo. Y si a Él lo crucificaron, que no falló, que cara para usted y para mí, que todos los días fallamos. El hombre es una caja de errores, ¿sí o no? El único que no falla es Dios. Amén. Entonces Él es el pan vivo, este pan vivo, ¿verdad? Dios ha traído 7 panes, 7 veces pan en estos 2000 años para nosotros gentiles. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606, ¿sí o no? Efesios, escribe al ángel de la iglesia en Efesios, 53 al 170. Esmirna, 170 al 312. Pérgamo, 312 al 606. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia de Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombia, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y sabemos que partió en 1965, pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Amén. Por eso ya no dice Apocalipsis 2:1, dice escribe al ángel en singular. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel. Pero eso no se queda ahí, ¿verdad? Pasa plural. Apocalipsis 2:7 dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios ha traído 7 alimentos a su debido tiempo, porque así como el cuerpo humano es un alimento, ¿verdad? Hemos hablado de que el cuerpo humano que es un gusano, ¿verdad? Pero cuando entra al vientre de la madre ya no es gusano. Job 25:6 dice que somos gusanos y que son nuestros hijos gusanos, no se quedan gusanos. En el vientre de la madre pasan a ser un cigoto, un embrión, un feto, 3 etapas, ¿ve? En el vientre de la madre. Después que nace se le dice un recién nacido, un bebé. No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño. No se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente. No se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto. No se queda toda la vida un adulto, pasa a ser un anciano. Amén. 8 etapas, y 8 etapas la estatura de un varón perfecto, ¿sí o no? 8 etapas en el ser humano que llega anciano. Comiendo este alimento chatarra, en lo natural el ser humano va durando cada vez menos, y va a durar cada vez menos. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano ha creado su propia destrucción. Los alimentos son híbridos. El pollo dura 1 mes y medio, 2 meses, que comemos hormonas. ¿Ve? La carne de la vaca, hormona. La carne de puerco, hormona.
los alimentos que consumimos hormonas porque llevan químicos. ¿Ves? Todo lo que el ser humano come es químico. Y por eso que vemos cada día más enfermedades. ¿Ves? Tenemos el cáncer, tenemos la chikungunya, la ébola, la zika, el COVID, ¿ves? El VIH, y todo eso son sucesivas a la ébola. Enfermedades, ¿verdad?, causadas por el mismo hombre y por las alimentaciones y los virus y todo eso. Es por la mala alimentación que causa el mismo hombre. ¿Ves? Y así también en lo espiritual, el hombre que lleva la palabra de Dios, ¿verdad?, y no lleva el alimento. ¿Ves? Lleva un alimento híbrido para llenar la iglesia, para tener multitudes. ¿Ves? Esos son alimentos híbridos, la gente le gusta. ¿Ves? En lo natural, ¿dónde usted ve más gente? Donde venden hamburguesas, donde venden perro caliente, ¿ves? Donde venden parrillas, ¿sí? Alimento híbrido, usted ve las colas. Pero usted en una parte donde vendan buen alimento natural, que no ve cola, pues a la gente no le gusta eso. A la gente le gusta la comida rápida, el refresco, las papitas fritas, le gusta las papeletas de jugo, todo lo que sea rápido. Y así pasa en lo espiritual, ¿ves? ¿A dónde le gusta acudir la gente por multitudes? A la Iglesia Católica. Yo dije 1.300 millones de seguidores, tienen 1.400 millones y pico de seguidores, imagínense, la Iglesia Católica en la actualidad. La demás la tienen las hijas, Apocalipsis 17:5, la gran ramera es la Iglesia Católica Romana. La madre de la ramera. ¿Quiénes son los hijos? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones, etc. Y muchos de este mensaje también se han convertido en hijas de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque denomina, hay muchos papas, vemos los papas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque ahí está la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Ves? Vemos ahí, esa es la que le reparte alimentos más híbridos del mundo. Después vienen las hijas y muchos de este mensaje están dándole al pueblo alimento híbrido. Un alimento que ya no le causa, no trae vitamina, ¿ves? No trae para un crecimiento. ¿Ves? Dentro del mensaje están repartiendo alimento híbrido. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no están conformes al séptimo mensajero, no están conformes al cuarto Elías y no están conformes a la manifestación del Hijo del Hombre. Dios prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías estivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista, ¿sí o no? La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. ¿Ve? Y así predicó el hermano Branham un mensaje: alimento espiritual a su debido tiempo, ¿sí o no? Entonces, así como Dios ha traído un alimento espiritual a su debido tiempo, así el ser humano también tiene etapas de alimentación. Aun cuando entra en el vientre de la madre, ¿verdad? Él se alimenta por el ombligo de la madre. Por el ombligo de la madre, ¿ve? Y por ahí le pasa a la mamá la comida. Si es un feto, si es un embrión, si es un cigoto, y si es un feto, ¿verdad? La madre lo está alimentando 9 meses, menos que sea 7 mesinos, que son muy pocos, ¿verdad? Pero 9 meses dura en el vientre de la madre alimentándose. Por eso que la mamá dice, ay, que quiero comerme un pollo, que quiero comerme una pizza, que quiero comerme, y el papá se lo busca porque es un antojo, ¿ves? Pero esos 9 meses él sale de ahí, ya la madre no lo va a alimentar por el ombligo, ¿ves? Porque son 9 meses que ella lo alimenta por el ombligo. Lo que coma la madre, ¿verdad? En esos 9 meses, eso da la fuerza de ese gusano, porque cigoto, embrión y feto, si la madre no se alimenta, no toma vitamina, no toma calcio, potasio, hierro, todo lo que el médico le pone, para que eso salga fuerte, ¿verdad? Ya es un bebé fuerte, una bebé fuerte. Si no, la madre no se alimenta bien,
porque él depende de la alimentación de la madre, ¿verdad? Ese niño va a ser un niño débil, va a ser una niña débil, va a ser un niño anémico, una niña anémica, porque la mamá no se alimentó bien. O si la mamá es alcohólica o es drogadicta, ¿ves? Sale con defectos. Muchos salen enfermos porque la madre a través de ahí le da una mala alimentación. Bueno, muchos niños salen enfermos. Entonces la mujer, la iglesia representa una mujer. Depende del alimento que se le dé, ¿verdad? Al miembro, es que va a saber si va a ser un miembro fuerte o un miembro débil. Si la mamá, ¿verdad? En su embarazo, ¿ve? Ella come perro caliente, hamburguesa, salchicha, refresco, ¿cómo va a salir ese niño? ¿Cómo va a salir ese bebé o ese recién nacido? ¿Cómo va a salir débil? Va a ser un hombre o una mujer débil. ¿Por qué? Porque la madre nunca se alimentó bien, no se alimentó bien. ¿Ve? Y ahorita, ¿verdad? Con este poco de químicos salen más enfermos todavía. Entonces, alimento para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Así también Dios, en estos 2000 años, Dios trajo, hermano Braja dice, hablando ya del quinto mensajero, Martín Lutero. Martín Lutero, ¿verdad? Dice el hermano Braja, de este cuerpo representó los pies. Wesley representó las manos, los pentecostales la boca. La novia representa que la mente. Primera de Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Entonces, así como él fue alimentado por el ombligo de la madre, pero ya cuando ella da luz, ya no se alimenta más por el ombligo de la madre. Ya la madre lo va a alimentar, pero ¿con qué lo va a alimentar la madre? Lo va a alimentar por fuera del cuerpo. ¿Con qué lo va a alimentar? Lo primero y el mejor alimento para un recién nacido es la leche materna. Por eso Pedro dice, desear como recién nacido la leche materna. ¿Ve? Desear como recién nacido la leche materna. ¿Por qué? Porque es el mejor alimento que una madre le puede dar a un hijo, siempre y cuando esa madre se alimente. Vuelvo y repito, si la mamá es drogadicta, es alcohólica, no come bien, ese alimento, ¿verdad?, no le va a hacer efecto. Pero si la madre se alimenta bien, después que el niño nace también se sigue alimentando, se va a hacer un niño, una niña fuerte. ¿Por qué? Porque lo alimentaron desde chiquitico, ¿ves? Desde que estaba en el vientre de la madre, ¿sí o no? Entonces vemos que hay alimentos diferentes, hay un alimento diferente en esas tres etapas. ¿Ves? Hay un alimento diferente después que nace, porque ya es leche materna. La madre cuando está dentro del vientre no le da leche materna, y cuando nace que le da leche materna, ¿sí o no? Ya con el tiempo, al mes, a los 2 meses, ya el niño no lo mantiene, o el niño o la niña, ¿verdad?, no lo mantiene el alimento materno, porque ya él quiere más, quiere algo más. ¿Qué empieza a hacer la madre? Le empiezan a hacer sopitas, ¿verdad? Antiguamente las madres hacían sopa de leche. Ahorita no, ahorita si le dan sopa de leche, entonces le causa daño en el estómago y eso. Entonces antiguamente le hacían sopitas de leche, sopitas de papa, qué sé yo, le iban me ayudaban eso ahí, porque cuando ese tiempo no había licuadora, nada de eso. Y el niño, ¿verdad?, le empezaba a dar sopitas. ¿Ves? Ya en transcurso de 3, 4 meses le empiezan a dar sopitas, ¿sabes? Un alimento diferente. Sigue mamando teta, pero también sigue comiendo sopitas. Y también sigue, ¿qué? El tetero. O sea que con la leche materna, después de la leche materna, es la leche natural, ¿verdad?, que le pone el médico. Cualquier tipo de leche, C26, la NAN, qué sé yo, mucho tipo depende del médico qué tipo de leche le coloca el médico al bebé, al recién nacido, ¿verdad? Y se le da el tetero, pero también bebe leche materna y se le da sopa. Son 3 alimentos que se le dan cuando están recién nacidos, ¿verdad?, hablando de meses. Pero llega el tiempo que ya tiene un añito. Ya las sopitas esas no le hacen mucho. Ya la leche la agarran como costumbre, ¿no? Que la mamá le da la teta, pero ya eso no le hace nada. Es como una merienda que él hace. Una merienda porque la mamá viene, ¿verdad?, y le da el pecho, le da la leche materna, pero él le pide el tete. Ya cuando empieza a hablar el tetero, la mamá sabe que es el tetero. ¿Ves?
Ya cuando son mudos es otra cosa, pero la mayoría siempre piden el tetero, ¿verdad? Y la mamá sabe cuándo le va a hacer el teterito, ¿ves? La sopa, la mamá siempre al mediodía, ¿verdad? Le dan la teta, le dan la sopita y le dan el teterito. Eso es lo que comen mucho. Hay unos que comen menos y no comen mucho, que no les gusta la leche materna, ¿no? Pero la mayoría toman leche materna, les gusta la sopa, les gusta el teterito. ¿Ves? Son 3 comidas que se le da ahí cuando son recién nacidos, están de meses, pues. 7, 8 meses, 1 año, pero pasa ya después de 1 año, año y medio, ya no. Ya la sopita se la tienen que ser más espesa. Ya llegan los 2 años, ya le empiezan a meter pollo, ya le meten arrocito, ya va comiendo más duro. Ya cuando es un niño de 5 años, ya come comida más sólida. Ya cuando es un adolescente, come hasta piedra. Un adulto ni se diga, pero ya empieza otra vez, se le vuelve otra vez a cambiar ¿qué? El alimento. Y ya cuando uno va envejeciendo, ya le van cambiando el alimento. Y ahí dice, no, ya usted no puede comer esto, ya no puede tomar esto, ya no puede comerse un helado. Como decía el hermano Livington. El hermano Livington dice, hermano, yo antes entraba a una heladería y me comí un helado a mi gusto, me comí esos helados grandotes, dice. Hace meses atrás, 1 año atrás, dice él que quiso hacer lo mismo. Entró en una heladería y un helado grande, se comió 2 cucharadas y empezó el mundo dando vueltas. ¿Por qué? Porque ya tiene otra etapa. ¿Ve? El cuerpo ya pasa a otra etapa. Adultos ya volvemos ancianos. Ya ancianos tenemos que comer poquito. ¿Por qué? Porque ya los órganos no trabajan como el muchacho. ¿Ve? Ya es un órgano más lento. ¿Ve? Ya se come menos. ¿Ve? Ya empiezan otra vez como los niños. ¿Qué le empiezan a poner al anciano? Calcio. ¿Qué más le ponen? ¿Ve? Y hay unos que hasta alimentos le ponen los médicos. Y mira, va a hacerle una sola, ya como él está un poco ya maduro de edad, ¿ve? Le va a hacer una olla de alimentos. Lo único que no le ponen es el tetero, pero le mandan otra vez alimentos, se le vuelve. Hay unos que hay que ponerle seguro el pañal otra vez, hay que limpiarlo, botan el pelo. Cuando el anciano uno va a pasear, le bota el pelo, ¿sí o no? Los dientes, los botan, los que tienen dientes, porque la mayoría tienen planchas. Porque hay unos que son duros y no les gusta ponerse la plancha porque es muy cara. Pero vuelve otra vez a ser como un niño. Pierde la fuerza. Un niño va agarrando fuerza, ¿no? Un niño se cae y se levanta y cuando están gateando y así sucesivamente. Pero el anciano ya no tiene fuerza, le van las piernas, pero ya no tiene fuerza. Incluso la mayoría de los ancianos ya de 80, 80 y pico, ¿verdad? 70 y pico, la mayoría, no todos, pero la mayoría usan silla de ruedas porque ellos no tienen fuerza. Y no hay esperanza porque ellos no vuelven a agarrar fuerza, ya la van perdiendo. ¿Sí o no? En cambio el niño sí, porque el niño va agarrando fuerza, ¿ves? Mientras que el adulto pierde la fuerza. Ya de una silla de ruedas le esperas el cajón. Si es un hijo de Dios y estamos esperando el rapto, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que queremos seremos transformados, ¿sí o no? Entonces son etapas en el cuerpo del ser humano, pero hay etapas en el cuerpo de Cristo. Ya Dios ha cambiado el alimento. Martín Lutero predicó justificación, ¿sí o no? Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, ¿sí o no? Martín Lutero leyó la Biblia en latín, no la leyó así como nosotros la tenemos en nuestro idioma, en latín. Leyó Martín Lutero Romanos 1:17 y Dios lo iluminó, él le dio luz, ¿ve? Y de ahí salió la palabra protestante. Después vino Wesley, predicó santidad. Hebreo 12:14 dice, sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿sí o no? Vinieron los pentecostales y predicaron la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios al final de la edad de la Odisea, Dios trae un profeta para predicar la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Ve? Dios ha ido cambiando el alimento. ¿Ve? Así como Dios cambia el alimento en el cuerpo, porque nosotros somos un cuerpo, ¿sí o no? Efesios 4:16, que dice el apóstol Pablo y que somos ¿qué? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no?
Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí o no? El cuerpo humano no se queda toda la vida un recién nacido, no se queda toda la vida un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. Tiene sus etapas, ¿sí o no? Así el cuerpo del Señor Jesucristo tenía sus etapas. El cuerpo, porque es Dios en simplicidad y Dios en humildad, ¿sí o no? Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, Pablo dice, el primer mensajero, que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo aquí en la tierra, cuerpo místico. Amén. Y Él nos da el mejor alimento. A través del hermano Abraham se predicó un mensaje de alimento espiritual a su debido tiempo, ¿sí o no? Y este es el alimento más sólido que Dios ha dejado, es el vino más puro que Dios ha dejado. En San Juan 2:8, ¿verdad? El maestro Sala dijo, probó el vino en las bodas de Caná y dijo: este hombre ha hecho diferente, porque este hombre ha dejado el mejor vino para de último. Zacarías 14:7 dice: sino que acá en la tarde habrá luz para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Entonces aquí entra un alimento. Después que se van los 7 mensajeros, entra el pan vivo. Él descendió en 1963, ¿sí o no? Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, un librito abierto, ¿sí o no? Se lo entregó al 7º mensajero, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. Ya se fueron los 7 mensajeros. ¿Quién entra a la escena? Entra el pan vivo, que descendió en 1963. ¿Quién entra a la escena? Ya Dios se llevó la voz de aclamación. ¿Qué fue la voz de aclamación? William Mario Branham. Y para la voz de aclamación hay mucha escritura. Malaquías 4:5. Mateo 17:11. A la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Dios no trajo un reformador, Dios trajo un restaurador. Amén. Restauraría todas las cosas, como dice Joel 2:25. Restauraré los años que comió la oruga, el pulgón, el saltón, la langosta. ¿Sí o no? Restaurador, el cual Elías vino a restaurar. Un alimento sólido, un alimento para el alma. Entonces, ¿qué pasa? Se van los 7 mensajeros, se va la voz de aclamación. ¿Quién fue la voz de aclamación? Un profeta. Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora nos toca a nosotros asimilar este alimento, un alimento fuerte. ¿Cuál alimento? La voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? Es Cristo, pero cambiando el menú, ¿sí o no? Cambiando el alimento. Ya este alimento no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de arcángel, pero es el mismo mensaje, no es otro mensaje. Es el mismo Cristo. No nos estamos desviando, como muchos hermanos piensan. Hermano, se está desviando. Hermanos, tengan cuidado, hermanos, es una doctrina. La novia que se quedará con la palabra. No, que ya eso lo han predicado muchos más. Entonces, si es por falsedad, no podemos predicar la piedra de corona. ¿Quién predicó la piedra de corona? La piedra de corona que hasta el día de hoy muchos hermanos le tienen miedo. William Soto Santiago. Bueno, la piedra de corona no, se equivocó porque dice la piedra angular. Porque la piedra de corona es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Él es tanto la piedra de... Por eso Pablo dice en Efesios 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles,
y profeta, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿sí o no? Entonces ya este menú ya no es voz de aclamación. La voz de aclamación partió en 1965. Era Cristo, era un profeta. Era la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30. Esa escritura era para el hermano Bra. ¿Ve? Mateo 17:11, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 22:9. Toda esa escritura era para el hermano Bra. Ahora viene la voz de Arcángel. ¿Cuáles son las escrituras de la voz de Arcángel? Apocalipsis 10:8-11. Y oí la voz. Y el ángel me dio el libro. ¿Cuál libro? El mismo que le dio a William Mario Bra. ¿A quién se lo está dando nuestro Señor Jesucristo? A su esposa, a su amada. Amén. Amén. Apocalipsis 10:8-11 es la voz de Arcángel. Pero en la novia. No, pero es que la voz de Arcángel es cuando los muertos en Cristo resuciten. Cuando el hundimiento en California. Cuando nuestros cuerpos sean transformados. Amén. Todo eso es amén. Pero lo estamos viendo al final. Por eso que esto es un alimento, un menú, ¿verdad? El menú cambia, ya no es voz de aclamación, ya es voz de Arcángel. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Entonces, aquí es un alimento, un menú. Voz de aclamación, ahora es voz de Arcángel. Es el mismo Señor Jesucristo, pero está cambiando ¿qué? El menú. ¿Qué es el menú? El alimento. ¿En qué forma lo está cambiando? En que es el mismo mensaje, pero ya no se le dice voz de aclamación, sino que se le dice voz de Arcángel. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Esta voz no es por causa. San Juan 12:29. Los que llevan la voz, esta voz no es por causa mía, esta voz es por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De la novia. Viene la voz de Arcángel. ¿Ven? Pero la voz de Arcángel la estamos viendo es al final. Cuando la voz de Arcángel, la novia profetizará. ¿Ve? La novia, la voz de Arcángel, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio a todo el mundo y por todas las naciones. ¿Sí o no? ¿Cuál evangelio? El metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera, etcétera. No. Este evangelio es el mensaje que Dios ha traído. Amén. Ya se fue Eliasir. ¿Quién queda en la escena? Rebeca y Isaac. ¿Sí o no? Sí que queda en la escena, pero vemos a Eliasir. Muchos se enamoraron de Eliasir. Vemos a Juan. Isaías 43, voz que clama en el desierto. ¿Qué era clamar? Una voz de aclamación. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. ¿Quién era la resurrección? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la resurrección. San Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí o no? Pero él es ahorita la piedra de corona. Él es el octavo día. Él es la edad de la novia. Él es la unción del águila. ¿Se fue la unción del águila en William Branham? No, la unción del águila queda en la novia. El mismo hermano Branham dice, todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en su novia. También el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La resurrección. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Usted y yo no sanamos a nadie, no hablamos a nadie. Usted y yo no vamos a resucitar a nadie. Es Cristo el que va a resucitar. ¿A quién? A los muertos, ¿sí o no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados, ¿sí o no? Al final. ¿Por qué? Porque ahorita la voz de Arcángel, ¿qué me está mostrando la voz de Arcángel? Piedra y corona, octavo día. ¿Qué es el octavo día? El octavo día es el ser eterno, la eternidad. El octavo día es la resurrección. Amén. El mismo Señor en Lucas 21 lo incircuncidaron al octavo día. Lucas 24, el Señor resucitó el primer día. ¿Qué es el primer día? El octavo día. Pentecostés, 7 por 7, ya han pasado 7 sábados. Es 7 por 7, 49.
¿Dónde cayó el Espíritu Santo en Pentecostés? El día 50, que sería el octavo día. Amén. ¿A dónde abrió el séptimo sello? En Apocalipsis 8, ¿sí o no? Génesis 17:12, el padre de la fe le dijo, Dios le dijo al padre de la fe a Abraham, vas a circuncidar a todo, a esclavo, a libre, a todo. Génesis 17:24, el padre de la fe Abraham fue circuncidado a los 90 años. ¿Qué es circuncisión? El ser eterno. Antes allá en la ley, que era una sombra, Hebreo 10:1, Pablo dice, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Allá el hombre era incircuncidado en el cuerpo, ¿sí o no? Pero hoy el hombre es incircuncidado en el corazón. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino, ¿sí o no? Amén, amén. ¿Qué dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo? Que nosotros somos ¿qué? Carta leída. ¿Dónde está escribiendo Dios su palabra? En la novia. ¿Quién es la novia? Juan 1:1, ¿quién es el novio? El verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí o no? Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí o no? Ahí está el ser eterno. Juan 1:1, él es el verbo, que es la novia, la palabra. ¿Y quién es él? La resurrección. Pero ¿dónde estamos viendo la resurrección? Al final. Y si era la resurrección y él está en mí, Galatas 2:20, que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí o no? ¿Ven? Entonces Dios habla de los tres atrios. ¿Ven? Lo único que van a ver, las profundidades, son los que están en el lugar, en los atrios de afuera no lo van a poder ver. Son los atrios de afuera. Los que están en el lugar santo no lo van a poder ver. Los que están en el lugar santísimo son los que van a poder ver las profundidades que Dios está trayendo. Amén. Porque de resto no lo van a poder ver. Primera epístola, 1 Corintios 2:14, Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Tres atrios para los hijos de Dios. Ahora también en el mensaje están las tres clases de creyentes. Su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas tres clases de creyentes somos nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le pasó el primer mensajero, siempre doy ese ejemplo. ¿Por qué más que Saulo? Hechos 9:4. El Señor se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí o no? Ahí estaba el primer mensajero persiguiendo. Después que Dios le da la revelación, él pasa a ser un perseguido. ¿Sí o no? Por eso Pablo en Gálatas 1:11 y 12 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Podemos, al ministerio quíntuple no le va a dar revelación a nadie, es el Señor Jesucristo. ¿Ve? Usando a ese instrumento, pero yo no, el hombre, Mateo 16, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí o no? Ningún hombre, por muy elocuente, sabio, por gramática, por teólogo, por mucho estudio que tenga, no puede tener revelación. Solamente Dios se la puede dar. Aquellos escribas, aquellos fariseos, los saduceos, la palabra escriba, imagínense, estudiaban las escrituras, las escribían. Y cuando llegó el Dios de la gloria, dijeron brujo, demonio, imagínense. Por eso el primer mensajero del apóstol Pablo dice, la letra mata, ¿sí o no? 1 Corintios 3:6 dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones del hermano Braja, podemos tener la tablet, podemos tener el chip, podemos tener, pero si no tenemos revelación, no tenemos
nada. Amén. Tenemos nada. ¿Por qué? Porque el primer hijo de Dios, ¿qué le dio Dios? Revelación. Aún cuando un hijo de Dios no tenga la Biblia, no tiene pendrive, no tiene chip, no tiene, Dios le dio la revelación. ¿Quién fue ese Abel? Abel no tenía Biblia, Abel no fue a la escuela, Abel no tuvo teología, Abel no tuvo en muinética, ¿cómo que le dicen eso? Abel no tuvo ningún estudio. Y Abel, ¿verdad? Vio Apocalipsis 13:8 y adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué llevó a ver? Un cordero. Hebreo 11:4. Por fe, ¿qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿sí o no? Iban a la misma iglesia, eran hermanos, bueno, hermanastros, sabemos que no eran hermanos de sangre, eran hermanastros, eran hijos de la misma mujer, hermanos del mismo padre. Iban a la misma iglesia, tenían el mismo pastor, creían al mismo Dios, ambos llevaron altar. Pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. Es la que hace la diferencia. No la hace el pastor más elocuente, el pastor más sabio, donde haya más miembros, no. ¿Ve? El Señor dice en Mateo 18:20, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hayan 2 o 3 teniendo revelación, ahí está Dios. Multitudes, Dios trajo de mano oral y predicó un mensaje, un servicio fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es un servicio fuera de la voluntad de Dios? Fuera de la palabra. Por eso en en San Juan 6:29 lo que dimos. ¿Y cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado, ¿sí o no? Dios envió 7 mensajeros, Dios envió el cuarto Elías, Dios envió la manifestación del Hijo del Hombre, ¿sí o no? Ahora, ¿qué está enviando Dios? El ministerio quíntuple. Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y otro maestro, ¿sí o no? El mismo Dios. ¿Por qué el diablo aborrece esto? ¿Por qué el diablo aborrece que estamos hablando de la boda acá? Porque es el mismo Dios. Por eso que el diablo dice, no, vamos a darle play, vamos a poner allá, el que no oiga la voz del hermano Braz, es una mentira, porque ya cuando nosotros aquí en español escuchamos la voz del hermano Braz, ya ahí está un traductor, ¿sí o no? No es la voz directa del hermano Braz. Y aún hay hermanos que lo oyen directamente y no tienen revelación. Saben el inglés perfectamente y no tienen revelación. ¿Qué hizo la diferencia de Pedro y Pablo? ¿Quién anduvo con Jesús? ¿Quién comió con Jesús? Pedro, ¿sí o no? Pablo no conoció a Jesús físicamente. ¿Ve? ¿Y quién fue el mensajero enviado a los gentiles? No fue Pablo. Pedro no fue enviado a los gentiles. Pedro se quedó allá en Israel, predicó a su hermano allá, pero el que trajo el mensaje mundialmente fue Pablo. ¿Sí o no? Y Pablo no, más bien en Gálatas dice, el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, Pablo dice que arrepintió a Pedro porque no andaba debidamente, ¿sí o no? No hubo resentimiento, no se puso bravo, no te voy a hablar más. ¿Ve? A lo contrario, cuando vemos que Pedro habla de Pablo, segunda de Pedro creo que está 3:16, dice que las cartas de Pablo difícil de explicar, dice Pedro, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, ¿sí o no? No habló malo, yo no ese hombre anda errado, si no tiene revelación, me reprendió allá una vez, porque no había resentimiento, hermano, ¿sí o no? Oye, ¿cómo llama ahorita a esta generación, la generación de cristal? Los viejos de uno peleaban antes y eso andaban como si nada, ahorita pelean y incluso a veces se casan y hay una pelea en un mes, 2 meses y se destruye el matrimonio. Era que ese hombre que está no son esos hijos de antes peleaban y andaban como si nada. A veces los hijos ni de cuenta se daban. Y la abuela mía peleaba con el abuelo mío y ella le ponía su comida, el juguito, se lo trataba como si no estuviera brava con él y andaba brava con él. Ahorita la mujer ya no te va a dar más. Conmigo no conté que no te iba a lavar más la ropa. Menos te va a dar jugo. Y esa mujer es de antes. Bueno, que yo no soy tan viejo así, pero ya estoy pisando los 50 ya.
Algo que molesta al ser humano es que le digan que se está poniendo viejo. Sí, muchas hermanitas se ofenden y se escandalizan. Mi hermana, ¿qué? ¿Cómo me veo? No, hermana, se ve jovencita. ¡Ay, verdad! Sí. ¿Cuánto aparento? Como 20, 25. ¡Ay, verdad! Yo tengo 40. Las hermanitas se le dicen así porque le tienen miedo, ya la conocen. Pero ¿quién se va a escapar de...? El cuerpo de 18 a 20 años lo tenemos más allá de la cortina del tiempo. Amén. Entonces, el pan, ¿quién le niega el pan a los? ¿Quién le niega el pan al pueblo? Los mismos llamados cristianos, los ministros, ¿sí o no? Le niegan el pan vivo. Vamos a ver aquí. Samuel. Ya con esto vamos terminando, ¿verdad? De lo que es el pan. La que come más, la que reparte más comida chatarra es la Iglesia Católica Romana. Primer libro de Samuel 14:24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, porque la noche, la tarde, Zacarías 14:7, sino que a caer la tarde habrá luz, ¿sí o no? Que es luz, revelación. Antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. ¿Ven? Dice: venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegaron a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Y entró por el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre, juramentando al pueblo, alargó, dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de su vara que traía en sus manos y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron enclarecidos sus ojos. Amén. Hoy muchos son como Saúl, que son los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, que son reyes, pero un rey sin el Espíritu Santo. Lamento, maldito el que coma de la piedra de corona, maldito el que habla del octavo día, maldito el que diga que el séptimo sello está revelado. Es un rey caído, ¿sí o no? Saúl era un rey caído, le negó la miel. ¿Cuál es la miel hoy? La piedra de corona, el octavo día, la edad de la novia, ¿sí o no? ¿Ve? La voz de arcángel, y ahora pasó a otro nivel. El que dice a mí, cuidado, no vayan a hablar de eso. Cuidado que soy hermanito, cuidado, como Saúl juramentó el pueblo. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Sí o no? No se asusten, que estamos esperando lo más grande. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces hoy le niegan el pan al pueblo. ¿Sí o no? Que es un rey caído. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos siga guiando. Amén.